Muchas bendiciones, alumnos de la Escuela de Liderazgo, Vida y Poder. En esta ocasión continuamos nuestro manual de dones y frutos del Espíritu Santo. Bien, esta vez en el capítulo 5 del manual, quisiera compartir con ustedes el manual y decirles que he pedido, ¿no?, de manera expresa este capítulo, ¿no? Que lo hemos trabajado un poco a lo largo de la experiencia de nuestro caminar cristiano. Y este es un tema que realmente, como dicen los italianos, ci tengo a cuore, ¿no? Lo tengo muy presente en mi corazón. Y tiene que ver con la estrategia invisible. Hay una estrategia divina en la cual Dios siempre va a formar a los hombres y mujeres que Él quiere usar para el ministerio. Y mientras el Espíritu Santo y nosotros que ponemos nuestra parte, tomando conciencia de que necesitamos realmente un carácter que pueda honrar a la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros y también ser el modelo de Jesús en la tierra, ¿no? Lo cual nos llevará realmente a que seamos no solamente siervos útiles, sino también que podamos ser el referente de la verdad del Evangelio, ¿no? El Evangelio cambia, el Evangelio transforma. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vamos a ver a un hombre que realmente él no necesitaba usar muchas historias de otras personas o poner ejemplos de otros, sino que él mismo se ponía como ejemplo, él mismo decía, yo llevo, ¿no?, mi ministerio, mi apostolado y estas cadenas. Él decía, ¿no?, yo no lo digo porque ya lo alcancé todo, ¿no? Yo sigo corriendo a la meta, yo sigo golpeándome, yo sigo adelante a pesar de que mi carne muchas veces me gana, me domina, pero ahí estoy yo cada día corriendo la buena batalla de la fe y permitiendo que el Espíritu Santo pueda hacer eso, ¿no? Santificarme. Y qué importante, hermanos, es esta clase que quiero compartir con ustedes, que como les digo, es la clase que yo pedí que pudiéramos contemplar en este manual, porque a lo largo de los años, casi 33 años sirviéndole a Cristo y entendiendo poco a poco el llamado que Dios nos llama a hacer de formar discípulos, de levantar hombres y mujeres, ministros del Evangelio, que corran la carrera legítimamente, que realmente entiendan que sí, muchos, ¿no? Muchos comienzan, pero pocos terminan. Me asustaba yo hace unos 3 años cuando vi la cantidad de pastores, de evangelistas, de misioneros que empezaron a quitarse la vida, sí, a suicidarse. Y cuando veía esto en las noticias me llenaba de temor, de angustia. Y yo decía, ¿cómo un hombre, una mujer que han gustado la gracia de Dios, que han podido tener el privilegio de ser llamados pastores, guías de otros? Dios mío, llega un momento que dicen, no soporto más, y simple y sencillamente se quitaron la vida ahorcándose, dándose un tiro de pistola. Qué terrible fueron esas noticias. Peor aún me sentí hace un año y medio, cuando vi una cantidad, una serie de noticias de hombres y mujeres que habían servido al Señor y estaban renunciando a su fe. Y unos decían, no sé, ya no sé qué creer. Tengo dudas realmente de todo lo que he predicado. Uno de ellos siendo un sponsor de la comunidad LGTB+, etcétera, y cómo este hombre decía, me arrepiento de haber hablado acerca de la santidad sexual a los jóvenes y haber escrito un libro que fue prácticamente después de la Biblia, un manual de instrucciones para los jóvenes y aquellos que realmente querían desafiarse a
tener una relación de pureza, de santidad. En esta generación tan, ¿no? Tan, Dios mío, pervertida en lo sexual, este hombre se convirtió realmente en un referente de santidad. Pero, ¿qué pasó? Que a los años él aún pide perdón, ¿no? A los jóvenes y les dice, perdónenme por haberles escrito ese libro. Ustedes debieron haber vivido en libertad, pero ¿hasta qué punto este hombre, creo yo, en su evangelio, en el hecho de haber sido criado en una familia cristiana, él vivió bajo represión y en vez de vivir en la libertad en la que Cristo le hizo libre, él se puso y se impuso reprimir cosas en su vida. Es por eso, hermanos, que el fruto del Espíritu y los últimos frutos que hemos visto, como la humildad, como la paciencia, como la fidelidad, son argumentos muy, muy importantes. Son, Dios mío, son esos valores y principios espirituales que solamente pueden fluir en la vida de una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de lo equivocado que estamos en la vida al tratar de negar nuestras debilidades humanas? ¿Cuántas veces hemos visto, y yo lo he visto, hombres y mujeres que han tenido esa gracia de Dios, ese llamado de Dios, pero no trabajaron en su corazón, no trabajaron en sus imperfecciones? Y a veces viene eso de reprimir, de querer mostrarle al resto, al mundo, de que somos perfectos, de que ya lo logramos todo, de que no tenemos necesidad de nada, y escondemos nuestro verdadero carácter y escondemos las debilidades de nuestra alma, a veces aún los sufrimientos de nuestra alma, y nos convertimos ¿no? en como pequeños modelos perfectos, cuando ni siquiera el apóstol Pablo se atrevió a decir no eso, sino él dijo, no, no les digo esto porque yo me crea que soy perfecto, sino que desechando ciertamente lo que no me sirve, yo prosigo adelante. Amado hermano, a usted, líder, yo tengo la carga de hacerle entender que no existe el cristiano perfecto. No existe alguien que pueda decir que todo lo sabe, que ya todo Dios se lo revela. Últimamente Dios me comenzó a revelar cosas que, wow, me asustan y me asombran cuando yo compruebo que realmente fue Dios quien me lo dijo. Porque nunca tendré la seguridad de que Dios me dijo algo hasta que eso se cumpla. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón nos engaña por no ser humildes? La falta de humildad muchas veces va a provocar esto que el día de hoy quiero tocarles, que encontramos como un problema neurálgico dentro de la iglesia, por causa de esta naturaleza humana que tenemos. Y aunque ya estamos en el ministerio y ya el Señor nos usa, viene muchas veces en nuestro corazón una insatisfacción producida por no conseguir lo que deseamos o lo que pensamos que nos pertenece o deberíamos tener. Yo recuerdo los días en mi juventud cuando yo quería ser cantante del ministerio evangelístico de mi padre, y yo veía cómo él contrataba y a veces había hasta que rogarle a los cantantes para que vinieran a apoyar a la campaña. Y yo me acuerdo que mi padre le decía, oh, mira, y seguramente que nos darán una ofrenda. Yo te doy toda la ofrenda, pero bien canta y yo predico, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué tenemos que estar rogándole a estos hermanos? Yo quería, y yo decía, papá, compra el piano, y mi papá compró el piano. Creo que 2 clases hicimos y después ya nos aburrimos. Y luego la guitarra, y yo me acuerdo que me trajo a un gran guitarrista, Teddy Vázquez, y Dios mío, Teddy Vázquez venía y mi papá me compró una guitarra de 12 cuerdas, y hermano, no fue ni Teddy Vázquez, ni la guitarra de 12 cuerdas, ni el piano Yamaha que nos compró en Iraoka. Absolutamente nada sirvió porque Dios no me había dado ese don. Hoy me pregunto si yo hubiera sido una cantante más, ¿no? Alguien más, o tal vez hubiera sido, no sé, una
como unas cantantes famosas de ahora que cantan en grandes escenarios. O realmente lo que Dios quería es que yo esté aquí hoy enseñándole a usted. Tal vez lo que Dios quería es que yo sea una misionera. Lo que Dios quería es que yo sea un pastor. Lo que Dios quería es que yo sea un formador de discípulos, de ministros. Y hoy me siento tan emocionada cuando yo veo el resultado de un trabajo que en muchos momentos dije, basta, Dios, no soporto más. Y siempre le reclamaba a Dios y le decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me das siempre los más difíciles? ¿Por qué no me das uno fácil, ¿no? Uno obediente, uno que se peine bien, que se porte bien y entonces la tarea será más fácil? ¿Por qué me has mandado los peores? Y siempre a ¿no? A veces mi reclamo con Dios. Hoy día, después de, ¿no? Todos estos años, 22 años aquí en Italia, y cuando voy a Perú y veo también el trabajo que pudimos hacer a pesar de nuestra juventud en Perú y veo tantos hermanos que no me agradecen y me dicen, usted dijo esto y usted me enseñó aquello. Yo digo, wow, qué lindo, Señor, no te equivocaste. Pero si fuera en cuanto a mí, yo le reclamaba al Señor, yo quería ser cantante. Y entonces recuerdo un día que en Italia, cuando los músicos, ustedes saben, van y vienen muchas veces de la iglesia o vienen con sus desánimos y con sus cosas. Y entonces un día agarré y le dije a una hermana, ¿sabes qué? No quiero que nadie cante. ¿Ok? Voy a cantar yo. Entonces me puse a cantar, alabaré, más desentonado que gracias a Dios la hermana Evelyn, que siempre ha estado ahí, la pastora Evelyn, Dios mío, ella me salvaba de las cosas y ella se metía a cantar conmigo y me decía, baje usted la voz y entonces, ¿no? Ella me salvaba de la situación porque Dios no me dio el don. Y si Dios no me lo dio, San Pedro no me la puede bendecir, como dice el dicho, ¿no? Lo que Dios no te dio, San Pedro no te lo puede bendecir, hermano. Y entonces, qué importante es lograr entender que es Dios el que decide, sí, Dios decide cuál es el llamado, cuál es el lugar que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo a través de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, si la insatisfacción producida por no conseguir lo que deseamos o pensamos que nos pertenece o deberíamos tener, se convierte en algo que empieza a hacer sufrir nuestra alma, se convierte en algo que empieza a ser un peso que no podemos disfrutar lo que realmente Dios nos ha dado. Entonces, ¿de qué vale que yo sepa usar todos los dones del Espíritu y entienda todos los ministerios si yo no tengo alegría en el corazón, si no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado y con aquello que Dios ha dicho que nosotros somos, ¿no? Y esto, hermanos, esa insatisfacción ministerial es el síndrome de Absalón. Al menos ese es el nombre que yo creí que sería el más certero. A veces nosotros tenemos síndromes, ¿no? Y el síndrome de Absalón es ese síndrome del hijo del rey insatisfecho. No, si yo sé que soy príncipe, pero no me basta ser príncipe, yo quiero ser rey, pero el problema era que en el tiempo del rey David, en Israel no existían leyes establecidas sobre la sucesión del trono. Entonces, Absalón era el tercer hijo de David y él deseaba ser el heredero. Para ello, hizo todo lo que pudo para que el pueblo conociese sus derechos de primogénito. Este deseo se incrementó luego de la muerte de Amnón. Él buscaba ventajas simulando amistad, no solo entre los poderosos y ricos, sino con los pobres, haciéndoles creer que era un hombre que amaba la justicia. Y entonces ahí empieza a venir, ¿no? Ciertos pensamientos, ¿no? Voy a ser una persona muy agradable a los demás, voy a mostrarme perfecto, voy a mostrarme que si yo fuera el rey, entonces ellos tendrían justicia, entonces yo no voy a ser como ese rey, ¿no? Tal vez indiferente a sus necesidades. Y entonces Satanás, hermano, Satanás comienza a trabajar en el corazón del hombre, la mujer de Dios, y nos empieza a, Dios mío, a meter ideas y pensamientos y como que no, es que no, los demás tienen que saber que yo soy un llamado de Dios.
nadie que tiene el Espíritu de Dios puede dejar de reconocer el llamado de una persona. Pero hay algo importante. Recuerdo que antes de salir de Perú, 2 años antes justamente, yo empecé a hacer los trámites porque mi padre de alguna manera me exigía que yo viniera a ayudarle en el ministerio, propiamente en la escuela de entrenamiento. Y entonces yo, la verdad, no era mi sentir, no quería, no me interesaba, en otras palabras. Yo estaba muy cómoda allá en Lima y me acuerdo que yo iba por obligación, por cumplir, ¿no? Y me acuerdo que la última vez ni siquiera llevé las fotos y no pagué algo que tenía que pagar. Yo tenía de alguna manera la seguridad de que no iba a ir, ¿no? Y me acuerdo que él se puso triste, me dijo, qué lástima, me dijo, tú serías un gran instrumento de Dios acá. Y yo le dije, pero papá, si Dios no quiere, ¿no? Y me acuerdo que los hermanos solamente al pensar, cuando estábamos allá en la iglesia de Lima pastoreando, yo me acuerdo que una hermana agarró y me dijo, no, usted no se va a ir, ¿no? Y vi esa insatisfacción de la iglesia, esa negativa de la iglesia de apoyar el viaje. Pero me acuerdo cuando ya mi padre muere en el año 2001 y cuando los hermanos comenzaron a llamarme para que yo pueda venir a Milán, Dios mío, le dije, les puse a los hermanos, al grupo que estábamos ahí en Lima, y ellos me dijeron, pastor, es el tiempo que usted vaya. Y recuerdo siempre las palabras de la hermana Marcela que me dijo, estoy muy triste, pero sé que ese es el tiempo que te tienes que ir. Y hermanos, eso realmente trajo algo muy importante en mi vida. No solamente el hecho de aceptar que el llamado, el don, sino también lograr entender el tiempo, porque el tiempo es muy importante. Absalón sabía, como todos en Israel, que Salomón sería el sucesor de David en el trono, y eso le provocaba frustración. Yo me acuerdo que en esos meses entre mayo y septiembre, fines de septiembre que viajé, yo buscaba un pastor que viniera a Milano, y vino uno y vino el otro y vino el otro. Y yo dije, bueno, hermano, busquen la visa, tratemos de hacer algo. Si Dios lo quiere a usted allá, seguramente que usted va a ir. Y era o sea, tanto mi no sentimiento, no pasión por Italia, que al final cuando vine en septiembre tampoco tenía la pasión. Yo estaba muy eh, triste, mi padre recién había muerto, eh, tenía dolor por dejar la iglesia. Yo no me sentía con el sueño italiano y que iba a ir a Europa, no, eso nunca fue mi sentimiento. Pero la verdad es esto, aprendí que si hay obediencia, Dios bendice. Aprendí que la obediencia muchas veces nos va a llevar al sacrificio. Aprendí que muchos en la iglesia frenan el obrar del Espíritu Santo y tienen problemas de que el fruto se manifieste porque, porque quieren hacer las cosas a su manera, quieren hacer las cosas en su tiempo, quieren hacer las cosas bajo su mente, sin tomarse el tiempo. Y esto se los digo con amor y con respeto, pero también con la autoridad moral que me da el hecho de conocer las escrituras y haber aprendido desde mi juventud que esa la manera de Dios o no funciona. Entonces, antes de que yo siquiera comprara un billete de avión, yo me acuerdo que ayuné 3 días y le pregunté al Señor, Señor, yo voy a ir, si tú no me hablas, yo no me muevo. Hermanos, muchas veces los cristianos malentienden lo que significa el poder de la oración y el poder del ayuno. Hay algunos que toman el ayuno como un castigo, ¿no? Bueno, porque pequé, entonces en vez de flagelarme, voy a entrar en ayuno o huelga de hambre, entonces para que Diosito me limpie. Pero no funciona. Jesús ayunó antes de la tentación, no después. ¿Por qué? Porque el ayuno, porque la oración a favor de nuestra vida, esa oración que hacemos para conocer de parte de Dios la verdad de una circunstancia, la verdad del propósito o la voluntad de Dios, definitivamente tienen que ver con que Dios es el que va a
a responder a través del ayuno, a través de la oración, a través de todo aquello que le pidamos al Señor. Qué importante es, amados hermanos, que nosotros tomemos tan seriamente el hecho de que estemos seguros, no porque me lo dice uno, no porque me dice el otro, no porque alguien, mira, ay, qué lindo predica.